moradores de las tenebrosas entrañas de nuestra madre tierra, titanes que espiáis con el fuego del Tártaro el haber desafiado las iras de Júpiter olímpico, sembrando en el alma de los hombres el germen de la duda, principio de toda sabiduría y origen de los males con los que los dioses aquejan a esta pobre humanidad. Yo os saludo. Hacemos la ofrenda al dios Airón, la ofrenda de las flores de primavera, de otoño, de las flores de otoño, luego lo dicho aquí, y del lápiz especularis. Ave. Me presento a Aemilius Insurrectus, mercenario lobetano y ahora reconvertido en artífex romano. ¿Qué es el artífex? El artífex es el ingeniero. La palabra ingeniero no es romana, la palabra ingeniero llega de la Revolución Francesa. Entonces, antes de eso, el ingeniero se llamaba artífex. Artífex, arte, el especialista en los artes, para entendernos. Y todo artífex llevaba siempre, diréis, ¿y qué es esto de aquí? Pues esto de aquí es un nivel. Es un nivel. Porque también lo tengo aquí representado en el medallón, y es poco menos eso
ahora mismo o hace unos cuantos años eran los símbolos de la masonería. Eran el nivel y el compás. ¿Me entendéis? Bueno, pues a lo largo de la Edad Media, a lo largo de la Edad Moderna, eran los símbolos de la masonería, lo que sería el nivel y el compás, que me imagino que lo habré visto a lo mejor en algunos sitios. Como soy Artifex Maximus, tengo derecho a llevar toga, aunque siento engañados en lo siguiente. Antes les he explicado que cuando la toga es blanca, se llama la cándida, y la lleva el candidato que va a ser o que se presenta a las elecciones. ¿Cómo hace su campaña o cómo se presenta a la ciudadanía? Con la toga blanca. De ahí cándida, ¿vale? Y de cándida, candidato. ¿Me entienden? Vale. ¿Clava? La verdad que trabaja mucho, ¿eh? Por cierto, las dimensiones que tiene la toga pues son las que hemos podido encontrar, es decir, daos cuenta lo larga que es porque se lleva así, era simplemente un símbolo de poder, para entendernos. Cuando la toga es de color morado, color púrpura, que ha quedado la púrpura cardenalicia, significaba pues las personas de más alto estatus dentro del escalafón romano, la púrpura, ¿vale? Un artífice no ha llegado a eso, ni muchísimo menos, por supuesto. ¿Cómo utilizaban la tecnología los romanos para hacer medidas imposibles? Vamos a ver si me consigo explicar. Este aparato de aquí se llama odómetro. Odon significa camino y metron significa medida, es decir, sirve para hacer la medida de los caminos. ¿Me entienden? Si se dan cuenta, consta de lo siguiente: de una rueda principal, esta de aquí abajo, ¿la ven? Que tiene justamente un paso romano. Un paso romano. La longitud, la circunferencia, perdón. Esto es un paso romano. Cuidado porque me imaginaba esa expresión porque cuando la gente lo ve por primera vez todo el mundo dice lo mismo. ¿Se puede acercar? Lo has hecho regular. Tú anda, tú anda normal. No, anda normal. No fuerces el paso. O sea, aquí el talón. Sí, fuerte aquí el talón. Sí. Da un paso normal. Vale. No, pero no. Da el paso normal y congélate. Un poquito más para adelante. Ahora vuelve otra vez con el pie adelante. Es decir, el paso romano es de pie a pie, pero el mismo pie. No sé si me entendéis, es decir, los romanos no hacían así. Ya te he entendido. No sé si y además eran pequeños. ¿Me entienden? Entonces, el paso romano es desde que un pie y avanza el mismo. Ese es el paso romano, ¿vale? En el capítulo primero, en el capítulo 0, que lo vais a ver, todo eso lo explico correctamente y no hay ningún problema. Esclavo. Se está aprovechando. Se la voy a poner en las costillas de algo. Un paso consta de 5 pies. 1, 2, 3, 4 y 5. Un paso son 5 pies. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta para después cuando hagamos la medida. He dicho que la circunferencia de esa rueda grande es un paso. Es decir, cuando yo dé una vuelta completa de la circunferencia grande, el trinquete moverá esto un poquito. Moverá nada más un punto. ¿Vale? Y cuando este dé 25, moverá, estos son 25 dientes. Cuando se muevan 25 dientes, 25 pasos.
¿Me están entendiendo? Sí. Pero activa este de aquí arriba, tiene 5 dientes nada más. 5 por 25, 125, ¿verdad? Eso se llama el estadio. El estadio romano son 125 pasos. ¿Me entienden? Por esa razón tiene esta 25 y esta de aquí 5. 5 por 5, 5 por 25, 125. ¿Vale? ¿Y cómo funciona? Pues me imagino que todos ya lo tendrán en la cabeza. Voy yo dando... ¿Veis? Ha dado con el trinquete ahora mismo. ¿Veis? Sí. ¿Otro? Otra sí. ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés para que lo veáis todos y todas. Ahora, cuando doy un paso, ¿lo veis? Bien. Entonces, cuando se da un estadio, aquí en esta carranca de arriba van bolas de plomo. ¿Me entendéis? Entonces, cuando se dan 125 pasos, Quita la bola. cae una bolita. ¿Vale? Se dan otros 125 pasos, otro estadio, otra bolita. ¿Vale? Como tiene, a ver si me acuerdo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, lo he dicho bien. 8 por 125 es una milla romana. 8 por 125, 125 pasos, que es un estadio, multiplicado por 8, es la milla romana, que sale aproximadamente del orden de unos 1500 metros aproximadamente. Es decir, está preparado para 2 millas romanas. Cuando caigan las 16 bolas, acabamos de recorrer 2 millas romanas. ¿Vale? Pues de esta forma es como se medían los caminos, se medían las calzadas romanas. ¿Vale? Este odómetro ya lo describe Vitruvio en el siglo I a.C., ya lo describe. E incluso anteriores a él ya describen lo que sería, cómo tendría que hacerse un odómetro. Por desgracia no se conserva de esos escritos nada más que la descripción. No se conserva ningún dibujo. Con lo cual, diréis, ¿y esto entonces yo se lo he inventado? No. Leonardo da Vinci, en el siglo XV, siglo XVI, cuando coge todos esos manuscritos antiguos, lo que hace es idear su odómetro, que es este. Es decir, este es el odómetro de Leonardo, a partir de todos los escritos clásicos antiguos. ¿Qué es lo que hace Leonardo? Ya no se mide en pasos, ya se mide en las medidas italianas, que sería la que fuera. Con lo cual, las medidas de la rueda y todo este sistema de dientes cambia, porque tiene que adaptarse a las medidas del siglo XV, que ya no son las romanas. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, esto es la recreación del odómetro de Leonardo da Vinci, que a su vez lo coge de Vitruvio, del siglo I. Vitruvio es el artífice por excelencia, para entendernos, que a lo mejor os suena el nombre de Vitruvio también. Por cierto, Leonardo da Vinci hace el nombre de Vitruvio, ¿no? Sí, señor. Qué casualidad, ¿no? Bueno, no una casualidad, pero bueno, ahí podéis ver cómo cogió los clásicos, él mamó de los clásicos. Bien, esto es muy difícil. ¿Qué exactitud tiene? Depende. Lo que está claro es que Vitruvio opina que esto se debe cargar en una carreta. Y esa es hacer la rueda de la carreta. Y en vez de ponerle 16 bolas, ponerle 50 o 100 bolas, y que al mismo tiempo que hagamos un transporte, vamos midiendo la distancia. Es decir, que esto, exento de la carreta, no lo recrea Vitruvio. Eso ya es Leonardo. ¿Vale? ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Bueno, pues de esa forma es como los romanos medían. Medían lo que se podía. Un camino, una parcela. Pero, ¿cómo se puede medir una hoz de anchura si no puedes pasar con esto? ¿Cómo se puede medir la laguna si no puedes atravesar la laguna con esto? ¿Me entendéis? Sí. Entonces,
ya los romanos, porque tienen una tecnología muy desarrollada, yo diría son muy estudiosos de todas las tecnologías de mesopotámicos y de egipcios, son ellos los estudiosos y los que realmente las ponen en su punto máximo, ¿no? Entonces, tienen que hacer cálculos para calcular, por ejemplo, cómo se puede medir esta laguna. ¿Vale? Bien. Por cierto, antes de que se me olvide, Frontino, y viene muy bien aquí, Frontino es también otro artífice romano especializado en el agua, quien organiza todos los acueductos de Roma es Frontino, y demuestra al emperador que hay gente que roba el agua, que hay gente que la roba y que no la paga como Dios manda. Y para ello él hace un primer caudalímetro, es decir, un primer medidor del caudal del agua. Ya tenemos el problema. ¿Y cómo puede ser ese medidor de caudal? A mí se me ha ocurrido, artífices Aemilius Insurrectus, que sería quitar esta rueda y poner una rueda de paletas. ¿Me entendéis? Y entonces eso, ponerlo sobre un acueducto, el espéculo de un acueducto que vaya bien justo. Entonces, en vez de tú recorrer el camino, el agua impulsaría la rueda de paletas y bien medido y con cierto tiempo sabías cuánto caudal ha pasado por ese acueducto. Más o menos, según se puede sobreentender la comunidad científica, parece ser que Frontino así demuestra que hay gente que roba agua y que por tanto hay que perseguir. Caramba, Frontino. Es decir, que de toda la vida ha habido esa historia. ¿Cómo se puede medir la anchura de esta laguna? Y dirán, pues muy sencillo, coges una cuerda, la pones, sí. Imaginaos que la laguna mida 1 kilómetro. Imaginaos que la laguna esté a una profundidad de 20 metros, que sea una torca de Palancares. ¿Cómo se puede medir una torca de Palancares? Para entendernos, ¿no? O sea que tienen que ser cálculos, no se puede medir con 1 metro. Y yo quería entonces, si ustedes se ponen alrededor de esta mesa, yo os lo voy a mostrar. Vamos a imaginarnos que esto de aquí sea la laguna. No sé si la verán bien. Sí, se ve un poquito, sí, se ve un poquito. Si no, si le pone un poco de imaginación, pero sí se ve. Sí. Pinta labios. Sí, está bien. Más o menos la laguna, ¿vale? Está clarísimo. Bien. Para que vean el nivel tecnológico que tenían ya los mesopotámicos, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, que estamos hablando de 3 milenios antes de la llegada de los romanos. Como yo lo voy a hacer de aquí para allá, esta orilla es esta orilla de la laguna y esta orilla es la del frente, ¿vale? Entonces, estamos ahí. Perfecto. Estamos ahí. Perfecto. De hecho, Ahí. Un de hecho. Arreglado. Perfecto, vale. Bien. Se trata de lo siguiente. Yo tengo que lanzar una visual atravesando la laguna. ¿Se ve esto de aquí? Voy a lanzar una visual. Y eso es lo que tengo que medir. Y lo que se trata es de fabricar un cuadrado. Es decir, yo fabrico aquí un cuadrado. ¿Ya me entienden? Perfectamente. Entonces, como el cuadrado tiene los lados iguales, lo que mida desde aquí hasta aquí será lo mismo que el diámetro de la laguna. Vale. Pero ese cuadrado lo voy a fabricar con una visual y otra visual. Pero en vez de dar esta vuelta, y otra cosa muy importante, enfrentarme a hacer ángulos que no sean rectos, porque tiene que ser ángulos rectos, no puede ser un rombo. Yo voy a dibujar la diagonal. Voy a hacer un trazo de la diagonal. Es decir, aquí me situaré yo, aquí situará mi esclava, luego se trasladará allí. La otra esclava, La esclava. que no se quede en Entonces, yo tengo que dibujar aquí un ángulo recto de 90 grados. ¿Me siguen?
Sí, y aquí un ángulo de 45 grados. claro. ¿Vale? En el momento que yo trace este ángulo y trace esta visual, esta distancia es la misma que esta, la una media. ¿Bien? En teoría no hay ningún problema. Ahora vamos a la práctica. La idea sería, si tú dibujas, si tú trazas un cuadrado por este lado, Por la misma longitud que el Este diámetro lado. de la Sí, fuente. pero, este lado y este lado, pero yo no conozco el diámetro, entonces Claro. no puedo saber cuál es esta línea. muy bien, pero tú por aquí sí puedes andar. Sí, por ahí sí, pero, Es decir, si pero tú no, mides, no puedo conocer esta distancia. Sí, pero la vas a- un cuadrado si no conozco esto. la vas a conocer, porque si tú mides esto de cuando tú tengas esta medida, ya sabes lo que mide la laguna, Sí, ¿verdad? vamos a ver sobre la marcha. Vamos a verlo sobre la marcha. Vale. ¿Cómo hago yo esa medida? Vale, bueno, por lo del ángulo del 45 sí, pero si no, no lo veo. Esclava. El pie derecho y la... Si en vez de llegar hasta aquí, sigues, Pues entonces ya no vale, porque es un rectángulo. no, pero sería el cuadrado Pero en otra... si tú sigues hacia acá, este ángulo ya no es de 45 grados. Efectivamente. Ya yo- El problema es que esto no se ve cuadrado. porque En cuadrado teoría eso es igual ahora al diámetro. Pero eso sí, Pero porque, luego ver el vídeo, porque tú lo has hecho ahí, ya has querido hacerlo igual que el diámetro. No, pero la cuestión es que como él sabe hacer un de aquí a allá. Instrumento que utilizaban, sencillísimo, sencillísimo de concebir. Se llama la escuadra de agrimensor. Agrimensor, dice la palabra. Mensor, medida, y agri, el campo. La escuadra de agrimensor no es ni más ni menos que un octógono, con una serie de ventanas. Si se dan cuenta, hay ventanas largas y ventanas cortas. Largas, cortas, ¿vale? Si yo trazo una visual desde esta ventana a esta ventana, y yo trazo una visual de esta ventana a esta ventana, esas dos son perpendiculares, 90 grados. ¿Me siguen? Bien. Si yo ahora, en vez de coger las largas, cojo las cortas, estoy trazando visuales a 45 grados. Es lo que me interesa allí. ¿Vale? La escuadra de agrimensor está concebida para que no falle y tú, sin darte cuenta, en vez de enrasar con este, enrasas con esta. Eso no se puede hacer porque adentro, que eso lo explicaré en otro vídeo que aún no ha salido, o sí, no ha salido todavía, no. Eso lo explicaré porque tengo una escuadra de agrimensor cortada donde se ve cómo es el interior para evitar que te desvíes, es decir, que vayas siempre clavadito. Además, si se dan cuenta, dentro de cada ventanilla hay un hilo de cobre. Nos va a permitir el hilo de cobre pues ser perfectos, o sea, trazar la línea perfecta. ¿Vale? ¿Qué tal? Por cierto, este instrumento que parece ser, yo lo he hecho de madera, pero se conservan, de la época romana, se conservan hechos de metal, de latón, que gracias a eso sabemos que esta gente utilizaba este tipo de instrumentos. Claro, el problema del asunto es que nos tenemos que inventar cómo lo hacían, cómo lo utilizaban, porque eso no está muy claro. Ese instrumento no vale así, porque tú entonces lo mueves y no vale. Necesitarás un pie. Clavarlo en un sitio Y además ese pie tiene que estar vertical. Para ello tiene esa plomada. Entonces, si está vertical, cae encima de este punto con este punto y entonces es cuando se puede utilizar ese instrumento perfectamente. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Ya están. Bueno, pues ahora entonces, vete para allá con una bandera. Con la larga. Le van a poner una multa. Bueno, hacemos una cosa, te vas a quedar ahí y después no hace falta que otra esclava, me da igual. Ya voy yo. Vamos a ver, para evitar, porque nos va a hacer falta meternos ahí. Aurora, ahí vale. ¿Puedes ponerte delante del tronco, quitarte al agua? Vale, no te vayas. Quédate ahí, no te vayas. Comprueben que está ya enrasado. Compruébenlo ustedes.
lo compruebas, está engrasado. El hilo de cobre va a parar allí a la bandera. Cuanto más lejos, cuanto más distancia, más es la textura. Fíjate que curioso. Claro, es así, es decir, porque quieras que no, si la rendijilla es así y tú la utilizas para cortar, la rendijilla es muy grande, como habéis visto. Pero si yo cojo, me voy a un estadio, imaginaos un campo de fútbol de portería a portería, eso es FETEN. Ya tengo hecho el diámetro, que es lo que quiero tener. Ahora tengo que trazar este otro lado del cuadrado. Entonces, mi otro esclavo se va para allá. Qué bien mandado es. Qué bien mandado. Menos mal que no tenemos Mañana me Qué bien mandado. Un segundo, esclavo. Un segundo, esclavo. Alto, alto, esclavo. Alto, esclavo, alto. Hay que llevarse la cuerda. Vaya lo mejor. A ver, ponla tensa. Muy bien, ponla tensa. Ponla tensa, ¿vale? Bien. Ahora estaréis pensando, ahora tengo que engrasar las otras dos ventanas para dirigir al esclavo a la derecha o a la izquierda para que sea perfecto los 90 grados, ¿no? Ya tenemos hecho el trazo este. ¿Sí? ¿Qué nos queda? El tercero a 45 grados. ¿Qué tendré que hacer? Cambiar la dioptra por la bandera. Y llevarme la bandera allí y aproximarme o alejarme hasta engrasar 45 grados con la primera. ¿Me entendéis? Claro, ahora tiene que hacer este ángulo, que es más estrechito. Lo trasladamos allí. Ahora, si hemos movido la dioptra, la hemos podido girar. En primer lugar, engrasa otra vez por la ventanilla larga conmigo. Y gira tú. Ahora tienes que girar tú. La dioptra hasta engrasar. Tienes que girar tú. Espera. ¿Ya está? Muy bien. Pues ahora, cógete la ventanilla de 45 grados. E intenta Y te vas aquí. con mi... Con la esclava, con la esclava. Dale con la esclava. Entonces se va la reguera, pero ¿qué está? ¿Más arriba o más abajo? A ver, ¿quién no ve? Entonces tiene que meterse dentro de la laguna. Liberto ve. Liberto si le quita la gafa ya. Nos ha pasado, la otra vez nos faltó ahí un paso, 2 pasos, porque hay que meterse ya dentro de la finca y entonces me interrumpía el chopo. Claro. Pero bueno, no sé si ustedes se habrán dado cuenta ya entonces cuál es la idea. Sí. La idea es trazar. Si ya me entienden la técnica, Sí, ya tenemos aquí los 45 grados, entonces yo ahora, ¿qué tengo que hacer? Medir esa cuerda y será lo mismo que esto de aquí. Muy bien. ¿Vale? Él tendría que irse para atrás hasta que, Claro. hasta que viera que eso es. Vuelvo otra vez, cada vez que mueva la dioptra, Tiene que mirar para acá tiene que mirar a mí porque y luego esta es la referencia. está, y mide la cuerda. Una vez que esté derecha, ya coge los 45 grados. Claro, claro. ¿Vale? ¿Me entienden? Sí, Vale. genial. Bueno, pues de esa forma, ahora dirán, vamos a imaginarnos que eso ya estuviera FETEN, estuviera en su punto y esas cosas. Esta medida de la cuerda sería la medida de la laguna. ¿Vale? Ahora puedes poner los pies o la vara. 1, 2, cuidado, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 clavados. hace algo con el compás, si faltas un paso, perdón, un pie, con el compás mediríamos, ¿no? Ah, Si vale, falta. vale. O si no, con aquello. ¿Qué te has salido? ¿Te has salido justo o te has salido un poquito más? 10. Bueno, pelo de gorrino no se nota. Vale. Ah, un pie. Un pie dice. Pues ya sabéis. La laguna, la Fuente Redonda, mide
10 pasos, 10 pasos 10 y medio. 10 pasos y un 45. y un pie, ¿vale? Esto lo hemos hecho en pequeño, cuando vean el vídeo lo van a ver como lo he trazado. Esto mismo que he hecho en la mesa está hecho también en una pizarra para que lo vean perfectamente y se pueda comprender. Bueno, pues de esa forma tan simple pero tan complicada. Porque pensemos que estos son trucos, o sea, son trucos no, son matemáticas y geometría de 3 milenios antes de los romanos. Ese es uno de los trucos para medir. Si en vez de ser una laguna, digo, imagínense una hoz, que sea absolutamente insalvable, pues entonces se hace exactamente igual. Se hace exactamente igual, quiere decirse que no hay ningún problema. ¿Por qué los romanos necesitan medir tanto? Pues aparte de lo que sería para el tema de su arquitectura, que ya es importante, para la guerra, para la guerra. Tenemos la idea de las catapultas, ¿no? ¿Cómo sabían el alcance de las catapultas? ¿Cómo sabían cómo tenían que colocarlas? Pues todo a base de estos trucos. Es decir, que los geómetras, los artífices estaban en primera línea de batalla y entonces orientaban sus máquinas de asalto con arreglo a sus cálculos. ¿Dónde hacían los cálculos? Como eran cálculos provisionales, se hacían en las tablillas de cera. Que me imagino que ya saben a lo que me refiero. En las tablillas de cera, pin, hacían sus cálculos provisionales. Además, otras cosas. Tenían además tablas ellos de cálculos de siempre, de una vez, 2 veces, 3 veces, siempre muchas tablas de cálculos, y entonces a veces no tenían que calcular, sino simplemente recurrir a lo que habían visto antes y sin problemas de la vida. Y de esa forma entonces sabían perfectamente. Quiere decirse que no pensáis, uy, la catapulta tira así, uy, pues no, pues vamos a darle más para acá. No, hijos míos, la primera piedra se tira la catapulta ya sabiendo a dónde quieres ir. ¿Vale? Pues esa es la historia. Luego, me he traído, si se dan cuenta, estos instrumentos son ya más complicados, o sea, ya tienen su complicación. Por cierto, hasta el siglo XIX, la escuadra de agrimensor se ha utilizado, y la han utilizado los topógrafos hasta el siglo XIX. Perfectas han sido, y por cierto, yo propongo la topografía de las minas. Estamos en la oscuridad y nada de esto vale. ¿Cómo se traza una mina, un ángulo? Si dentro de la escuadra de agrimensor pones una lamparilla, te va dando los ángulos. Entonces, eso te puede valer incluso para interior de la mina si dentro pones una pequeña lamparilla, una pequeña lucerna, ¿vale? Te va dando los ángulos. Bueno, pues si se dan cuenta, instrumentos sencillos, pero tienen su miga, tienen su enjundia. Aún todavía hay un instrumento tan sencillo, que lo puede utilizar cualquiera sin tener ningún tipo de experiencia. ¿Me siguen? Quizá el instrumento más sencillo de todos, y si me apuran, si los cálculos los tienen varios milenios, la cuerda te tienes que ir más atrás, porque es el instrumento más sencillo de topografía que existe, la cuerda, ¿vale? Esta cuerda es un poquito especial. Ahora después de decir el corte, por favor. Si se dan cuenta, esta cuerda está por ahí el paso. Está por ahí el paso. Paso, por favor. Voy. Paso. ¿Puedes medir, por favor, desde este plomo hasta el extremo? Un paso. Esta cuerda está graduada en pasos. Cada paso se distingue por un plomo. ¿Entienden? Esta cuerda no vale cualquier cuerda. Herón de Alejandría, y lo estamos remontando a varios siglos antes de Cristo, uno de sus libros es el Tratado de las Cuerdas. ¿Cómo que tienen que fabricar cuerdas? Pero no para hacer ningún paquete, no. Cuerdas utilizadas para la topografía y para la geometría. Y dice cómo las tienes que utilizar. Y dice cómo las tienes que dar varias veces con cera, cómo las tienes que colgar para que estén estiradas. Todo eso es un tratado completo de Herón, nada más de la cuerda. Bueno, ¿qué pretendo hacer con esto? Pretendo trazar un ángulo recto, simplemente un ángulo recto, con el método más antiguo que se conoce, y es el siguiente. ¿Puedes mirar para allá? Por favor,
clava. Si se dan cuenta, aquí he puesto 3 pasos. 1, 2 y 3, ¿vale? Uno ahí, ¿verdad? Uno ahí, uno este, 2, 3, 4, por favor. Liberto. Y ahora la lógica dirá. ¿Qué escopeta no había entonces? Si este es 4, nos faltará el 5 en la serie, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. ¿Lo podéis poner tenso, por favor? Estamos dibujando un ángulo recto perfecto. Allí es el ángulo recto. ¿Vale? El ángulo recto. He dicho que tiene varios milenios antes de Cristo esta sencillez. ¿Vale? Los egipcios, si querían trazar el ángulo recto de una pirámide y por tanto tenía que ser esto mucho más grande, no les importaba. En vez de hacer las distancias de un paso, las hacían de 100. Pones ahí 300 pasos, aquí 400 pasos y aquí 500 pasos, ángulo recto. Pero que quieres hacer a lo mejor para tu chospe de tu casa, pues los haces de un pie. No sé si me entienden. Estamos delante del teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras. Pitágoras, cuando fue a Alejandría y estudió toda la geometría de los egipcios y toda la geometría de los mesopotámicos, empezó a darle vueltas. ¿Por qué 3, 4, 5? Fíjate que se me ocurre, 3, 4, 5. 1, 2, 3 no vale. No vale el 5, 6, 7. Tiene que ser 3, 4, 5. Y empezó a darle vueltas y vueltas y vueltas, y con el paso del tiempo hizo su teorema que se adapta perfectamente a cualquier medida. 1, 2, 2,10. Me estoy inventando el 2,10. 20, 27, 29,45. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hizo Pitágoras? Pitágoras lo que hizo fue generalizar todo eso. ¿Vale? Entonces, ya tienen allí el ángulo recto. Pero la cuerda da mucho más de sí. Yo quiero trazar una X, 2 direcciones perpendiculares. ¿Vale? Cuando los romanos llegaban a un sitio a acampar, lo primero que hacían era trazar las 2 calles principales de su campamento, que eran el decúmano y el cardo máximo. Eran perfectamente perpendiculares. Daba igual que el campamento fuera para una noche, como si fuese un campamento estable para toda la vida. Siempre hay que hacer una X con esas dos líneas, ¿verdad? ¿Cómo lo podían hacer de forma inmediata? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. No es un cuadrado, es un rombo, ¿verdad? Sí. Pero el rombo y el cuadrado les pasa lo mismo. Las diagonales son perpendiculares. ¿Me entienden? Sí. Entonces se cogía otra cuerda, una diagonal, otra diagonal y ya estaba. Tampoco tiene por qué ser tan así. Por favor, te puedes estirar y vosotros cerrarlo. Hacer un rombo más estirado. Igual da, si es que da lo mismo. Por favor, tenso, eso sí, tenso. Da igual. Es decir, que esto te permite adaptarte a las dificultades del terreno. ¿Me entienden? Y como siempre se ha dicho, no tiene por qué ser la cuerda de un paso, la cuerda puede ser de 100 pasos, acotada, lo que sea. Y hacen la perfecta perpendicular, ¿vale? Entonces, de esa forma, ya tienen trazado el cardo y el decúmano. Ya pueden establecer ahí su campamento. ¿Qué es para una noche?
¿Qué es para 100 días? 100 días. Les recuerdo que cuando Escipión decidió conquistar Numancia porque traía de cabeza, los numantinos traían de cabeza a los romanos, Escipión todos los días hacía una marcha con ellos fuerte y nada más llegar al sitio del campamento trazaban sus carros, su decúmano, hacían su zanja alrededor, ponían sus defensas. Eso era el trabajo de todos los días. Y de esa forma, aparte de otras muchas cosas más, los legionarios estaban fuertes y estaban en forma para poder combatir a los numantinos, que no era ninguna cosa del otro mundo. O sea, me refiero que no era ninguna cosa fácil de hacer. ¿Vale? Todo eso además alimentados con carne hervida nada más, mucho cereal y carne hervida, que es una buena alimentación, y a por los numantinos. ¿Vale? Bueno, pues eso les puedo contar de la importancia que es una simple cuerda. ¿Vale? Que puede hacer que salga bien. Y podríamos seguir, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿5? No, tú la cuesta. 3, 4, 5. ¿Sí? Los egipcios tenían ese triángulo. Por cierto, una cosa muy importante. Tienen que tener en cuenta que el egipcio necesitaba todos los años trazar las mojoneras porque el río Nilo se las llevaba. Entonces tenían que hacerlo así. Y eso, se dan cuenta, lo puede hacer, no hace falta que sea un artífice, lo puede hacer cualquiera. Pero tiene otro problema. ¿Y si la finca era muy estrecha y muy larga? No nos vale este. No nos vale. ¿Cuál nos vale? El 5, 12, 13. ¿Entienden? 5, 12, 13. Es decir, 5 para allá, 12 para acá y 13 para acá. Entonces, eso era un triángulo rectángulo perfecto, 5, muy estrecho, y 12. Es decir, 3 veces y pico más largo que ancho. Es decir, ese es el segundo triángulo pitagórico y es lo que utilizaban los egipcios a día a día. Además aquí, hombre, claro, los mesopotámicos descubrieron hasta tablas donde aparecen hasta 100 y pico triángulos distintos que pueden cumplir esta característica. Quiere decirse que 3 milenios antes estaba todo perfectamente controlado y organizado. En el campamento romano, una de las direcciones era norte-sur. Bien. ¿Cómo se puede hacer el norte-sur? Muy bien. A ver, recogerme la cuerda. El sol es más incumplidor que el gobierno. Entonces vamos jodidos. El sol pasa por el sur exacto. El sol pasa por el sur exacto a las 12 horas, por favor, 2 días al cabo del año, que son el 21-22 de marzo, es decir, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Todos los días pasa por el cenit, pero ese cenit no está orientado al sur nada más que esos 2 días. ¿Vale? Con lo cual, el sol nos vale a medias nada más. Muchos errores de muchas iglesias cuando se construyen, porque también las iglesias están orientadas este-oeste, ¿no? Siempre el ábside, siempre el altar está mirando a Tierra Santa. Los mahometanos, pues a la Meca, ¿no? Entonces, ¿cómo cogen esa dirección? Si tú, el día como hoy, que todavía no ha llegado a ser el equinoccio, ¿quieres saber cuál es el sur? ¿Qué tendrías que haber hecho? Bueno, sur, más o menos, porque he dicho que el sol es un incumplidor. Te tienes que madrugar y coger por donde sale. ¿Me entendéis? Sí. Entonces, estamos aquí. Si madrugáis mañana y veis el sol sale por allí. Te coges con tu aparatillo, lo diriges bien, coges ahí detrás el sol, como Dios manda, pim.
y se esconderá por aquí. ¿Vale? Como no es solsticio, la bisectriz de este ángulo no va al sur, va cerca del sur, no va al sur. Cuando hacían este truco para las iglesias, fallaban en unos gradillos. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Fallan unos gradillos. Pero ahora, esos gradillos, qué bien lo hacían los medievales. ¿Y por qué la iglesia se torcía? Porque es el cuerpo del Cristo crucificado cuando gira la cabeza. ¿Me estáis entendiendo? La explicación para todo. Es decir, que ese angulillo de Jesucristo cuando expira y entonces da la cabezada, eso lo interpretan muchos templos románicos como esos fallos, esos grados que le faltan o que le sobran. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Bueno, pues muchas iglesias, cuando los arquitectos empiezan a medir y a remedir, se dan cuenta de que no están perfectamente orientadas al este y tienen esos pequeños fallos. Y cuando tienen que hacer un tejado, resulta que aquí ponen 50 ríos de teja y aquí ponen 53. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que quieren enmendar esos fallos. ¿Vale? Entonces, primero, no se puede ser el sur, no puede ser con el sol. Porque a no ser que tú esperes al 21, 22 de septiembre o 21 o 22 de marzo. ¿Me entendéis? Nada más esos 2 días el sol es cumplidor fiel. En todo el mundo. No en España. En todo el mundo. El sol cumple nada más esos 2 días. 2 días de 365, pues como el gobierno, lo que he dicho. Bien. Casi nunca. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo necesitas un sur como Dios manda? La noche. Porque la estrella polar no falla nunca. La estrella polar es clavadita y marca siempre el norte. Entonces tú cogerías tu instrumentación, te pondrías ahí, le dirías al operario, tira para allá, orientas con la estrella polar, ¿me entendéis? Y tenéis la dirección perfecta, norte. Y no falla. Con la estrella polar. Cuando enrolaban a un legionario, que decía el centurión, a ver, futuro legionario o recluta, el carro grande, allí, vale, cuenta las estrellas que tiene, 7, no vale. Oye, ese carro grande, no. El carro grande en el pértigo tiene una pequeñita estrella que solamente la pueden ver los que tienen buena vista. Entonces, si veían esa estrella que tiene el carro grande, si queréis lo muestro aquí en la mesa, no hay ningún problema. Vamos a mostrar en la mesa. El carro grande tiene... Esta no vale. 7. Bueno, 1, 2, 3, 4. Este sería el carro, también llamado el cazo. En otras culturas, 5, 6 y 7. ¿Vale? Vale. Pues la estrella, para ver que si el legionario veía bien, está aquí abajo. Es muy pequeñita. Esa estrella es la octava, que está justamente en el pértigo en la mitad. ¿Lo veis bien? Sí, no veía bien. Es decir, 4, 5, 6, en la sexta estaba esta pequeña estrella, que esta es la que dice si el legionario ve bien o no ve bien. ¿Cómo sacar el norte? Muy sencillo. Esta distancia de aquí, 5. Dame el paso. Un pie, ¿verdad? Un pie, 2 pies, 3, 4, 5, en esa punta está la estrella polar. Pero en esa, hacia arriba, en la prolongación. Tú coges el carro, coges la parte de atrás. No, la rueda estaría aquí. Tú coges la parte de atrás, la parte trasera del carro, y entonces tú haces así. Una distancia. 2, 3, 4, 5, te baja la polar. Y la polar es la del extremo del carro pequeño. Claro, yo decía el extremo. Es decir, pero la estrella polar sería 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Como estas no se ven bien, la única que se ve bien es la polar, que por cierto no es la más brillante del firmamento. Simplemente se ve bien dentro de su área. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacían los romanos? Eso tendría que ser fundamental para ellos, buscar la polar, porque necesitaban saber por dónde iba el norte. Y todos los legionarios sabían buscar la polar, que era su orientación. ¿Vale? Bien, pero claro, ya estamos en la misma. ¿Y cuando en la época del año el carro está escondido? En el horizonte. Es porque se lo han robado. ¿Y cuando el carro está escondido? Porque está aquí el horizonte y entonces está detrás. Porque es muy pronto, o lo contrario, porque es muy de madrugada. Todo tiene solución. Para allá, 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 para allá. Perdón. ¿Lo puede coger, por favor? Vale. Esa señora está en la reina Casiopea. Que son ¿Qué te parece? 5 estrellas que hacen una M. Que hacen una M. Entonces, esa señora estaría en la reina Casiopea, que cuando no se ve el carro grande, se ve la reina. Me veo yo, porque llego. Entonces, qué casualidad que desde la reina Casiopea al carro grande, la mitad está la estrella polar. ¿Me entienden? Es decir, que entonces haya que buscar la segunda era la reina Casiopea. Pero luego hay vídeos, dice que... ¿Vale? Con lo cual, el norte es así de sencillo de buscar. El norte siempre es fiable. ¿Vale? Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues nuestra jornada romana ha sido distinta a la de todos los años, no hemos querido perder. El año pasado estuvimos haciendo algunas recetas, este año por circunstancias lo hemos tenido que hacer así. Agradecer muchísimo y de corazón a Emilio, que le encanta estar con nosotros, a la esclava también. Claro que sí. Y bueno, espero que el año que viene podamos volver a retomar nuestra comida romana y volver, los que no habéis estado nunca, invitaros a estar a la Asociación Cultural, ¿vale? Que Emilio está encantado todos los años de venir. Ya tengo más cosas para el año que viene. Ya tiene más cosas. Hemos estado también de menos a Juan Carlos Guisado y a María José, que están en Almería, son arqueólogos también de Lapis Specularis, que bueno, pues están haciendo, los echamos mucho de menos, la verdad. Y luego anunciaros también que hemos quedado con Emilio, tiene una exposición de todos los artilugios estos que tiene y muchos más. Entonces la va a exponer aquí en Uclés, ¿vale? Ya os diremos la fecha, vamos a intentar cerrarla con él lo antes posible y bueno, pues va a estar expuesta algún mes o algunos días, algún fin de semana. Porque está en mi casa muerta risa, pues igual se me da en mi casa. La podemos esperar, que esté la exponemos en Uclés porque creo que son cosas muy curiosas. Pues a mí la lástima que me da es que no hayan venido niños, ¿vale? Porque esto les hubiese gustado muchísimo. Son cosas que van a estudiar o que han estudiado o que estudiarán. Entonces, pues bueno, intentaremos que venga más en otras ocasiones. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos falta un detalle que no se nos ha olvidado. Sí, ¿Vale? señor. Y te entregamos La reina Eleonor y Alfonso VIII. la relación de Castilla. Bueno, mirad lo que nos ha regalado. Y nos ha regalado, Mirad lo que nos ha regalado Emilio hoy. que lo pondremos también en la exposición, Que es el texto de la ofrenda al dios Airón, que algunos de vosotros no habéis llegado a tiempo. Entonces nos lo ha traído en esta piel. ¿Que es piel de qué? Cabrito. De cabrito. O sea, que está hecho en piel de cabrito y ya tenemos la ofrenda. La ofrenda es para poderla leer con Navidad. Muy bien, pues no es mala idea. Que muchísimas gracias.